Hey, Candy Swing, Moncler Beats, perra. Hey, hey. 1200 en el bolsillo, vestimos caro. Vi por la Gran Vía y me están mirando raro. Marcas de ropa, piquete italiano. Cinto Ferragamo, traído de Milano. Gucci, Prada, Dolce y Gabbana. Pide lo que quieras, mami, que no pasa nada. 15 botellas pa' toda la manada. Loco por el party, papi, ahora llena morada. Traganta, te llega hasta la garganta. Cuando la tengo dentro digo ahora mami canta y canta. Que tu cuerpo ya no aguanta. Ella es una diabla pero con cara de santa. 1200 en el bolsillo, vestimos caro. Vi por la Gran Vía y me están mirando raro. Marcas de ropa, piquete italiano. Cinto Ferragamo, traído de Milano. Gucci, Prada, Dolce y Gabbana. Pide lo que quieras, mami, que no pasa nada. 15 botellas pa' toda la manada. Loco por el party, papi, ahora llena morada. Gucci. Lo hacemos rápido y sencillo. Checa a mi compadre, 1000 y pico en el bolsillo. Ten cuidado por si te pillo. Me he comprado una que tengo el dedo en el gatillo. Ey, lo hacemos rápido y sencillo. Ya que ni movemos, ahora lo hacen los chiquillos. Ey, seguí con el mismo estilo. Me he comprado una Nike, una Cami, Baby Milo. Prendemos la party con un par de mami. Todas diciendo que sí. Mueve ese booty pa' aquí, muéveme ese body. Todos mis bros de rally, a mí me toca así pali. Tenemos lo que vale, como el cartel de Cali. Tenemos lo que vale, se ve desde fuera, no hace falta entrar en detalle. Es normal que todos te fallen. Nunca fuiste serio, nunca fuiste de la calle. Ahora tengo par de bichos, buena vida y algo chele. 1200 en el bolsillo, loco, salimos en la tele. Ya no suben pa' Bilbao, saben que no les conviene. El caramelo se ha pegado, toda su novia de rehenes. Y ahora tengo más de todo, yo sé que ese yo le duele. Todo ha sido trabajando, papi, ponte, no te frenes. No me escuchan por la calle, en la disco, los hoteles. Buena ropa, puta cara, siempre tengo quien me lleve cuando quiere. Prénsalo, muévete cabrón, enrólalo. Te baila y te menea tu chapa como Donkey Kong. No bebo de high, bebo Don Periñón. Y tengo a tu puta acostumbrada a probar mi blon. Cuando salgo con la Nike voy prendido. Y aunque era me llame siempre busca el lío. Cuando salto al escenario con los míos siempre North Face, nunca paso frío. Ey. 1200 en el bolsillo, vestimos caro. Vi por la Gran Vía y me están mirando raro. Marcas de ropa, piquete italiano. Cinto Ferragamo, traído de Milano. Gucci, Prada, Dolce y Gabbana. Pide lo que quieras, mami, que no pasa nada. 15 botellas pa' toda la manada. Loco por el party, papi, ahora llena morada. Traganta. 1200 en el bolsillo, me he comprado una que tengo el dedo en el gatillo. 1200 en el bolsillo, me he comprado una que tengo el dedo en el gatillo. Dicho y hecho, aquí seguimos en el de Que Parlem y nos adentramos de nuevo en el mundo de la producción musical. Y lo vamos a hacer con Villen, productor musical precisamente del tema que acabamos de escuchar, Piquete Italiano. Y nuestro protagonista de hoy, además, está especializado en música urbana y ha construido su sonido con influencias que van mucho más allá de nuestras fronteras. Un productor con oído fino, un estilo propio y una mentalidad que no entiende límites. Ahora lo conoceréis. Vamos, por tanto, a conocer su historia, su proceso creativo y sus próximos proyectos. Conectamos con Valencia. Villen, bienvenido al De Que Parlem. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos con ganas de hablar contigo y de conocerte, o mejor dicho, que la audiencia te conozca. Gracias, hermanito. Un placer estar aquí. El placer es nuestro. Vamos a empezar ya a entrar en materia, porque aquí vamos siempre directo a la yugular. Directo al grano. Ahora mismo estás en tu estudio, pues, y a veces nos preguntan, y vamos a entrar por ahí, venga, ¿por qué no? ¿Los productores musicales trabajan más de madrugada, de tarde, de noche, las 24 horas? ¿O qué horario se marca un productor musical? Yo creo que debería ser un horario de 24 horas. Yo durante mucho tiempo he sido nocturno. Yo he llegado hasta dormir en el sofá y despertarme a las 12 porque tengo otra grabación por la mañana. O sea, de acabar sesión a las 5 de la mañana, 5 y pico, y dormirme hasta las 11 porque por la mañana tengo a alguien. Pero bueno, ahora generalmente uno crece con el tiempo, se hace mayor. Intento currar solo por las tardes hasta la 1 como máximo. Pero es algo que hay que controlar. Te descuidas y se te van las horas. Muy bien, muy bien. Bueno, la edad es lo que tiene. Al final te acabas adaptando de una manera o de otra. Eso está clarísimo. Cuéntanos, claro. Hemos comentado al principio que eres productor de música urbana. Hemos escuchado uno de tus temas.
que has producido. Cuéntanos un poquito sobre este tema que acabamos de escuchar y cuáles son tus géneros o cuál es tu sonido concreto. Bueno, este tema es Piquete Italiano, de Candy Swing. El tema más conocido de los que he tenido el placer de trabajar. Disco de platino. Se hizo un remix también con Omar Montes y JC Reyes hace un añito, creo, si no recuerdo mal. En ese no participé, pero bueno, en el original sí, que es el más famoso. Y nada, o sea, este tipo de temas tampoco sabes cuándo un tema va a despegar. Directamente lo trabajas y directamente hay temas que tocan la tecla o les toca la lotería, por así decirlo, y es lo que tal. Hay muchos. También es algo que no se sabe o no se dice, hay mucha inversión detrás de la música. Yo siempre digo que la música es como una gran inversión y al final un músico es un emprendedor. Pero bueno, siempre hay un tema que es como que pega pellizco de más, por así decirlo. Bueno, es que claro, si tú ya hicieses una inversión sabiendo que este tema va a pegar y va a ser la hostia, no sería una inversión, sería ya, pues bueno, pues ir sobre seguro, ¿no? Pues sigue siéndolo realmente. Pero bueno, la industria funciona mucho así. Ujú. ¿Y qué géneros urbanos trabajas normalmente? Porque claro, a veces hablamos de género urbano y la gente nada más piensa en un tipo de género, pero es que hay muchos dentro del género urbano. Claro, es que Urbano ha evolucionado tanto, tanto, tantísimo y se está mezclando con tantas cosas, desde electrónica a música latinoamericana. Entonces el urbano ahora mismo es como el mainstream de todo, porque el urbano también tiene una parte que es muy pop, tiene una parte que es un poco rocker, tiene una parte que es muy electrónica, sigue estando el hip hop de toda la vida, el boom bap, el trap, el drill, etc. Entonces yo creo que se ha expandido demasiado. Es como una bola que nadie puede parar, es una bola de nieve que nadie puede parar. Pero Ujú. bueno, frente a lo que trabajo soy bastante versátil. Sí que es verdad que tengo cierta debilidad y es un poco incoherente que lo diga, porque Piquete Italiano es el tema más famoso que tengo, por así decirlo, los que he currado y no es nada sentimental, pero yo soy muy predilecto de todo lo que es música sentimental, música triste, es lo que más me acaba chiflando hacer o producir y ese tipo de cosas. Pero bueno, al final somos currantes y curramos mano a mano con los artistas y apoyamos todo tipo de visión. Pero si me dijeras qué es lo que más me gusta currar, pues te diría eso, te diría trap sentimental, cositas para llorar, pop de radio, ese tipo de cosas son las que más me gustan, Ujú. realmente. Pero me meto con todo. Eso es lo que te gusta, te metes con todo, pero en este último año, pongamos este último Mm, año o dos últimos años, ¿cuál mm. es esa tendencia que está más al alza? ¿Qué estilo Pues, musical está más al alza? te diría reggaetón. Te diría reggaetón. No tendría que hacer cálculos un poco, pero te diría que reggaetón, casi que lo que más he trabajado es reggaetón. Sí. Ujú. Los chavales de hoy en día empiezan y la mayor parte o empiezan con temas así de trap de calle o empiezan con reggaetón meloso. Yo creo que esas dos vertientes son las que llevan cabeza, la verdad. Grabo muy poco hip hop, grabo muy poco boom bap. Algo sí que grabo con un par de artistas, pero no es lo principal o lo que más traen. Ujú. Dices que lo tuyo es la parte sentimental, la parte triste. Hablamos de reggaetón, que quizás es el que más se escucha y también es verdad. O sea, estadísticamente, en el último año lo que más suena en radio también es reggaetón, sobre todo de temas de música urbana. Sí. Pero a veces dice la gente, es que me suena todo igual. Siempre las bases son muy parecidas, todo suena igual. ¿Cómo haces tú para poder diferenciarte? ¿Tienes algún sonido, alguna marca característica que diga, este es Billen, este tema es de Billen? Y hay algo controversial también, y te puedes apartar, pero hay estándares en los que no te puedes apartar. Tú no puedes querer hacer reggaetón y que todo el reggaetón esté sonando de una forma y tú hacer que suene como el punk, por así decirlo. Es un poco. Es igual que el punk, no lo puedes hacer sonar reggaetón. El punk tiene que sonar sucio, tiene que sonar distorsionado, como el rock, ese tipo de tal. Entonces, a nivel de sonido, sí que es verdad pues, que van voces muy presentes, cuanto más puedas jugar con efectos y ese tipo de cosas que le dan color más artísticamente mejor. Entonces, la fórmula realmente de sonido, de mezcla y mastering final, es estás compitiendo en un mercado muy heavy, con ingenieros muy heavy, con estudios muy heavy, y tienes que intentar acercarte pues, a esos niveles de sonido, a esa claridad de las voces, todo lo que puedas.
Luego, a nivel de diferenciarte, creo que es más algo de cómo lo hace el artista y la visión que tiene el artista y cómo lo presenta, la mejor forma que diferenciarse que a nivel de producción. A nivel de producción, creo que hay tendencias en sonido, pues voces afectadas o voces muy al frente, ese tipo de cosas, y creo que eso es algo ya que es como comerte una hamburguesa sin queso, ¿sabes? Por así decirlo, que el pan no esté bueno, ¿no? Pues tiene que tener unos estándares a nivel de sonido y creo que al final estás compitiendo y creo que cuanto más te acerques mejor. No, luego es lo que te digo, por ejemplo, el reggaetón sí, en el boom bap sí que se puede sonar un sonido más sucio, más old school, o el punk rock, algo más distor, más tal, pero el reggaetón, por ejemplo, son voces limpias al frente, tiene un estándar. Pero es que yo creo que esto no se lo pasa con el reggaetón, o sea, es que hace 40 años con la música rock casi los temas sonaban también muy parecidos porque lo mezclaban 4 ingenieros, habían 4 ingenieros realmente, o 10. Estoy diciendo una barbaridad, ¿vale? Pero bueno, que había un grupo muy selecto. Antes de hacer música no había tantos estudios, no había tanto home studio, no era tan fácil hacer música, por así decirlo. Era mucho más costosa. Entonces realmente también pasaba algo parecido. Lo que pasa es que los artistas eran muy buenos. Que estamos hablando de que hace 40, 30, 40 años los artistas eran muy, muy buenos. Y ahora hay muchos artistas. Ahora no sé cuál es el dato, pero creo que se suben 100.000 canciones al día. Has quitado la palabra de buenos. No, a ver, yo creo que hay artistas muy buenos, pero no hay Michael Jackson. Michael Jackson no ha habido uno y no ha Eran habido otro. iconos. Habían iconos antes. Claro, yo creo que la música había, o sea, dentro de la variedad, creo que había, no sé, había mucha diferencia porque no habían tantos. Ahora, como hay tantos artistas, porque ahora, o sea, el número de artistas, el número de canciones que se publican, se ha disparado totalmente. Antes se tardaba 2 años, de un año a 5 años. Voy a poner un baremo de 1 a 5 años por hacer un disco. Ahora salen discos cada 6 meses. Entonces, el nivel de hacer música, el nivel del consumismo del que manda la industria, que es canción, los tiempos que se están dando. Tenerlo ya todo, sí. Creo que eso también le baja mucho lo que es la calidad. Creo que no puedes mantener un estándar de calidad sacando tantas cosas. Con esa prisa de tiene que estar ya, tienes tan poco tiempo, tienes que tal. No da tiempo a los proyectos para que maduren, para que se diferencien, ¿no? Al final acabas teniendo telemúsica, ¿sabes? O sea, comida rápida, ¿sabes? Y yo creo que ese es un poco el fallo. Y hay artistas que se lo pasan por el forro y artistas que lo cumplen a rajatabla. Ya está. Porque para ti, por ejemplo, bien, ¿cómo crees que debería de... O sea, qué tiempos serían los óptimos para hacer un disco? Es un proyecto de... Voy a hacer un disco con, yo qué sé, 12 temas. ¿Cuáles serían los timings normales para hacer un proyecto de ese tipo que suene bien y que sea de calidad? Que eso depende de muchos factores. Depende del artista, depende de lo que lleve sin sacar música, depende de en qué pic de su carrera esté, depende si tiene mucho que contar o no tiene mucho que contar. Yo cuando hice el último disco me quedé sin nada que contar. Dije, no tengo nada que decir. Y llevo 2 años que sí, me he hecho un tema, me he hecho otro, me he hecho no sé qué, pero no tengo nada que decir serio, decir, necesito hacer otro disco. Entonces, varía en función de muchos factores, realmente. Si yo dijera un mínimo, yo creo que un año, año y pico para dedicarle un disco sería lo óptimo. Pero es que hoy en día, tú no te puedes pasar un año sin sacar música. La gente se olvida de ti. Quedas desfasado, quedas en segundo plano. Luego hay artistas que no, o que directamente creo que se la resbala totalmente. Mi artista favorito, que es Saint John, Saint John no sube un tema al mes. Sube un tema cuando le da la real gana, mejor te saca 3 temas y de repente te saca un álbum al año o una cosa de esas. Pero no. Hay artistas que están funcionando muy bien y que no siguen esas pautas. Pero el 80 y pico % de los artistas las siguen. No sé si será por contrato, si será por necesidad, si será por. Supongo que hay alguno que es un maldito loco y se encierra un mes y se hace 20 temas. También los hay. Hay gente súper creativa. Hay gente súper creativa que le es muy fácil crear y le es muy. No sé, no le cuesta trabajo. Y muy kamikaze creo también, que ¿no? esa misma gente que es muy creativa y que puede soltar muchas cosas de golpe, si se centrara en retocar y darle vueltas a un mismo proyecto, quizás haría cosas mucho más grandes realmente, o que fueran mucho más diferenciativas. Entonces, hay muchos factores. Cada artista pero es claro, un mundo.
El hecho de darle vueltas y vueltas, que a veces lo hemos comentado aquí en el programa con artistas que han ido pasando, entraríamos en lo que sería el perfeccionismo, ¿no? Y a veces cuando más vueltas le das a algo, tampoco es tan positivo. Ya, pero es que creo que hay un punto intermedio entre perfeccionismo y dejadismo. ¿Sabes? O sea, tú puedes decir las cosas a la virulé y las suelto y las suelto y las suelto, y luego puedes ser un loco perfeccionista del palo, tiene que estar, tiene que estar, tiene que estar, tiene que estar. Creo que hay una delgada línea. O sea, creo que hay espacio entre esas dos partes como para hacer algo consistente, realmente. Y opino que los tiempos no te dejan estar en un extremo o en otro. O sea, te hacen estar directamente en el primero, en tengo que soltar, tengo que soltar, tengo que soltar. Yo veo a mucha gente con las prisas de sacar música, sacar música, sacar música, sacar música, y creo que eso es un estrés. Creo que es un estrés y es contraproducente en algunos casos, la verdad. Claro, porque cuando tú antes lo has comentado, un artista favorito tuyo, pero tus influencias, hemos dicho al inicio, que son a nivel internacional. Cuéntanos un poquito de dónde vienen tus influencias y tu sonido, de dónde te inspiraste al inicio de tu música. Mira, tendría que decir que para mí cuando yo empecé en la música no me gustaba el hip hop de España. Me gustaban dos artistas y no los escuchaba. O sea, y yo siempre he escuchado pues Linkin Park, Green Day, he escuchado otro tipo de música. Mago de Oz, tuve una época de escuchar Mago de Oz como si fuera un loco esquizofrénico. Entonces, yo he tenido, luego he escuchado muchísimo pop, Presuntos Implicados, Ella Baila Sola, porque lo escuchaba mi madre y era muy eso, Michael Jackson, que te lo escuchaba mucho mi madre. Entonces, mi referencia siempre ha sido muy para afuera, realmente. O sea, yo el 80% de la música que escuchaba ni la entendía, era en inglés, ni la entendía. Yo cuando empecé con el hip hop en español, lo que había en España no me gustaba, realmente. Me gustaban dos artistas, como te digo. Y claro, todo eso ha ido una vorágine. La suerte que he tenido, por suerte, es que hoy en día es lo que hablábamos al principio, que la música hip, o sea, el urbano ya no es rap. Ya no es rap. Y eso era el urbano hace 20 años. Bueno, 20. Sí. Tengo 32, pues sí, casi 20, 15 años por ahí. El tiempo vuela, sí. Sí, vuela. Entonces era rap solo, ahora pues tienes cosas muy, muy, muy distintas que fusionan varios géneros y creo que ahí aún hay mucho que avanzar. Yo creo que hay mucho por explorar y mucho por hacer, realmente. Porque ¿cuándo te empezó a ti a llamar la música? ¿Cómo decidiste meterte de lleno en la producción musical? A ver, empezar a llamarme, te diría que yo con 10 años, 12 años no podía dormirme sin música. Yo iba siempre con el pinganillo escuchando música y eso ha sido como a tope, ¿sabes? Eso ha sido adicción, a saco. Luego yo empecé la música, diría pinchar, y tendría como 13 años. Y empezamos a pinchar ahí con los coleguitas, que el hermano mayor era DJ, vamos ahí, pinchamos. En esa época yo escuchaba Masía y escuchábamos un poco de hardcore y ese tipo de cosas. Y nos poníamos a pinchar, hacíamos travesuras con eso. Y poco a poco me metí en producción, me metí en el rap, empezamos a grabar temas. Mi primer tema grabado creo que fue en 2008, si no me equivoco. Y a partir de ahí, poquito a poco empezamos a tirar. Luego tuve una época de deshacerme de ello. O sea, paré por completo, me independicé, salí a casa de mis padres con 17 años y otras cosas. Y fue con 24 cuando volví. Volví, dije, es una historia curiosa. Cuando yo salí de casa de mis padres, dejé un piano en casa de un vecino. Ah, Y de ahí voló a Gran Canarias. vale. ¿Por qué? No se sabe. Y de repente un día me dijeron, a los 4 o 5 años me dijeron, oye, tu piano ha vuelto a Valencia. Y yo, pues. Espera, o sea, fue para allí, pero no sabes no lo enviaste tú ni lo envió nadie. ¿O cómo No, pasó o eso? sea, se ve que se lo llevó el hermano de mi vecino, cogió y se lo llevó. Y hasta luego, y se lo llevó. Y yo dije, pues vale, pues hasta luego, piano. Yo tenía un piano MIDI de piano, me compré con 14, 15 años cuando empecé a producir. Sí. Y de repente un día, cuando tenía 24, me llama mi vecino y me dice, oye, que no te lo vas a creer, pero que tu piano ha vuelto. Y dije, no jodas, o sea, ¿me estás vacilando o qué? Me dice, no, está aquí, pásate a recogerlo, tal. Y lo recogí y además me acuerdo de que lo tuve como 5 meses ahí en el comedor, lo tuve ahí parado y yo lo miraba y decía, uff, toca volver, ¿no? Estaría guay ponerme a hacer cosillas. Es una señal que haya vuelto, Es ¿no? una señal, sí, creo que, te lo juro totalmente, fue una señal. Además, yo en esa época estaba perdidísimo de la vida, no sabía lo que quería en la vida, tenía 22 años o 23.
fue como, no sé lo que quiero en la vida, no sé qué quiero hacer. Y el piano fue como esa señal que me dijo, ponte, ponte. Y a partir de ahí, pues, bueno, el resto es una historia muy larga, pero ahí fue Claro. cuando, en 2014, si no recuerdo mal, fue cuando volví a hacer cositas. Ujú. Y estás en Valencia y Ujú. cuéntanos, porque Valencia, pues ya de per se, es una ciudad con bastante tradición urbana, sobre todo, y musical. Y más en estos últimos tiempos, junto con Madrid, son los dos sitios que más o menos últimamente están como despegando un poco más. Cuéntanos cómo, Yo no opino igual. pues por eso te estoy preguntando ahora, estando allí, cuéntanos qué opinas sobre este tema, cómo suena Valencia. No sé, yo es que tengo un poco la cosa de que aquí somos de la ruta al bacalao. Lo siento mucho, pero a mí cuando me dice Valencia la cuna del hip hop, cuando decíamos hip hop éramos 20 gatos. Éramos 20 gatos cuando el hip hop ya estaba pegando en Madrid, ya se estaban haciendo cosas. Aquí en Valencia éramos 20 gatos. Y se nos miraba con un poco de cara de, este chaval, ¿qué coño hace? ¿De dónde ha salido? ¿De dónde coño ha salido, no? Pero vamos, que éramos pocos. Y de los que éramos, quedan pocos también, ¿sabes? Todos son nuevos, por así decirlo. Entonces, pues no sé qué decirte. A ver, sí que es verdad que ha habido bastante exponente a nivel Valencia, han habido nombres conocidos, artistas conocidos, pero Valencia, creo, y por lo que yo hablo con gente de fuera es un poco igual, Valencia es territorio de grupitos. Es Ujú. como hay demasiada separación, demasiado ego. Creo que es algo que reina en toda la escena. Tú ves a la gente argentina y está la gente haciendo combo, está la gente haciendo colabos, tal. Y aquí en España es como hay grupitos y sectores y si estás con este no estás conmigo y la gente no se junta y no hace el movimiento más grande. Yo hace cosa de 10 11 años, nosotros creamos una promotora de eventos y nosotros empezamos a dar cancha a toda Valencia, a muchos artistas independientes y creamos como el corillo ese de no queremos tener disputas con nadie, queremos dar oportunidad a todo el mundo. Y creo que nosotros durante unos 2 3 años estuvimos fomentando que la gente y el movimiento debería ser más unido que separado. Pero la verdad es que desde que nosotros nos retiramos no he vuelto a ver ¿sabes? Ese junte entre la gente. Entonces, ¿Y lo conseguisteis durante ese tiempo o hubo también esas redencillas entre no, creo que habían artistas? redecillas a nivel particular, pero no había redecillas en general, por así decirlo. Ujú. Nosotros, ya te digo, hemos montado bolos con Bejo, con Bad Gyal, con De La Fuente, con Maca, con Soge, trajimos a Kid Keo. Lo último que hicimos creo que fue Ñengo Flow. Hemos tenido un montón de gente aquí a Valencia y nosotros siempre que podíamos damos oportunidad a gente que no era conocida, que eran independientes y tal. Y hemos intentado no hacer filtro, hemos intentado darle un poquito de espacio a todo proyecto que pensamos que había que dárselo. Ujú. Pero ya te digo, creo que falta mucha unión realmente. Y creo, luego, a lo mejor se ve desde fuera diferente, pero yo cuando miro a Madrid me da la sensación de que pasa un poco lo mismo. Y cuando miro un poco a Barcelona y hablo con Solo y tal, que están en Barcelona, me da que es un poco lo mismo. Hay un poco batalla de ego todo el rato, como si el pastel no fuera demasiado grande para todos, ¿sabes? Ujú. El pastel es demasiado grande para todos, no te lo vas a comer tú solo, te va a pegar un cólico, ¿sabes? Sí, en Barcelona pasa también, ¿eh? Pero es esto, ¿no? Que a veces estás en un sitio, ves que pasa algo y luego ves otro sitio, por ejemplo, como hablábamos en Valencia, y parece que funciona diferente. Por eso va bien hablar con gente que está allí para conocer realmente la situación que hay allí. Porque no todo es malo, ni todo es bueno, ni aquellos son mejores, ni nosotros somos peores. No, Es lo que hay. no, no. Creo que Muy es bien. más fácil que la gente se apoye de Madrid a Valencia, de Valencia a Barcelona, que la gente se apoye aquí mismo. Entre el mismo, ¿no? La misma... Sí, creo que Es como está que lejos, ¿sabes? Se está comiendo otro público. qué complicados somos, ¿eh? Lo que tenemos cerca no lo valoramos y nos tenemos que ir a lo que tenemos a la otra punta, ¿eh? Si es que es curiosa la cosa, ¿eh? Y hablando de puntas y sitios y lugares, en Valencia, ¿cuáles son esos sitios de la ciudad que más te inspiran a la hora de encontrar tus sonidos o a la hora de crear tu música? ¿O huyes de Valencia y te vas a otra zona? Huyo, me meto en casa y huyo. No, no tengo lugares preferidos, realmente. Sí que cuando necesito desconexión me voy a la playa y creo que eso hace que la mente se desatasque un poco, pero encuentro más inspiración en películas, en series, en este tipo de cosas, en tratar con otros productores
que en Valencia misma. No soy alguien que se inspire por ver la ciudad de las artes y la ciencia, la verdad. La tengo demasiado vista. Bueno, oye, está bien, cada cual se inspira como buenamente puede. De Y todos ya que videojuegos. con Yo, videojuegos. videojuegos, para mí eso es tela. Yo cuando escucho bandas sonoras de videojuegos, cuando me deje el urbano que ya me está haciendo muy mayor, me tiro a bandas sonoras de videojuegos. Oye, Está clarísimo, eso está clarísimo. pero ¿escuchas bandas sonoras o juegas? Es, es que te lo juro, yo cuando era pequeño, yo me dormía con la banda sonora del Señor de los Anillos. Ah, bueno, es que claro. Escúchame, o sea, a mí siempre Yo, me ha flipado mucho lo que es yo música con la así. película, broma. No, 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 yo tenía el típico compatir de estos de disco y Mm, yo tenía ahí la banda sonora. Yo me he dormido mucho tiempo, muchos días con la banda sonora del Señor de los Anillos. ujú. De friki total, aquí donde se me ve. Oye, ¿nunca te ha ocurrido hacer una banda sonora de una película? Sí, tío, pero yo no soy tan instrumentista. Eso es contratar músicos, tal, no sé qué, se lo dejo para productoras grandes. Se lo dejo para productoras grandes. Oye, a veces, ahora estás hablando de productores grandes, productores pequeños. A veces también está la leyenda urbana que para sonar bien, si quieres grabar algo, tienes que irte a un productor grande. Y es que eso no es así, ¿verdad? Sí, y no. Sí, y no. Esto, a ver, me dices hace 15 años y te digo que sí, totalmente. Creo que los estudios, home studios de antes, no podían competir con los estudios heavies que habían en esos momentos. Ahora, hoy en día sí que es verdad que un chaval que sepa y un chaval que se ponga puede hacer sonar bastante bien con un portátil, unos buenos cascos y poca cosa más. Pero también te digo una cosa, cuanto más azúcar, más dulce. Esto es como todo. Yo creo que al final yo puedo pelear con unas herramientas, pero un tío que tiene medio millón de herramientas más que yo, ¿sabes? Que no estamos hablando de poco, es que un estudio bueno, hay 200, 300, 400K. Entonces, cuanto más azúcar decía, mi abuela decía, cuanto más azúcar, más dulce. Entonces, si te vas a un tío que lleva 20 años trabajando, que ha hecho 50.000 singles, discos de oro, disco de platino, disco de diamante, lo que sea, un tío que pilote mucho y que tenga una buena nave, ese tío te va a sacar un sonido 100% mejor Ujú. que otro. También te digo una cosa, ¿eh? No todos los pasteles muy dulces son buenos. A veces cuando menos azúcar o menos dulce, también es mejor, ¿eh? Depende, Todo depende. depende, todo tiene sus grises, todo. Yo soy de dulce a muerte, hasta que me haga diabético, hasta la diabetes. Oye, pues tampoco te pases. Porque mira, ya que estamos, Villen, cuéntanos si alguien quiere trabajar contigo, cómo puede contactar contigo, a través de qué plataformas, qué redes sociales, cómo encontrarte. Generalmente por Instagram. Tengo el portfolio subido de mis trabajos más relevantes en Only Hits Records _, que es donde subo lo que es decir los temas más relevantes que he trabajado. Y luego, si no, mi Instagram personal, que es _b.yen, Villen. Y nada, me puedo contactar por ahí sin problema y charlamos a ver de cómo le puedo ayudar. Ujú. Pero ¿tú qué servicios ofreces? Generalmente ofrezco todo. O sea, ofrezco desde asesoramiento hasta instrumentales exclusivas personalizadas, grabación, mezcla y mastering. Y luego, pues, algunas cosillas más. Algunas cosillas más si queréis contactar y hablamos de manera privada. Exactamente. O sea, unos servicios a la carta, básicamente. Y hay servicio a la carne. Servicio a la Claro, carne. muy bien. Mira, cuéntanos algo de ti que no sepa tanta gente. Venga, vamos a profundizar un poquito Te más he contado un ahí. paro, ¿no? Te he contado que me dormía con la banda sonora del Señor de los Anillos. Ya peor que eso no te puedo contar. No sé, tío. No sé. No Ay, sé qué te puedo contar, de verdad. muy mal, muy mal. Ya te iré sacando cositas, no te preocupes. Me flipa el sushi. ¿Te gusta el sushi? Muy bien, muy bien, muy bien. Pues cuéntanos a la hora de producir, a la hora de pensar, de crear. ¿Tienes algún tipo de ritual? ¿Tienes algún tipo de manía que siempre tengas que hacer algo de producir? ¿O alguna, ¿cómo te diría? ¿Alguna superstición? Uf, antes era fumarme un canelo. Ahora ya no fumo. Entonces lo hemos eliminado de la ecuación. Generalmente lo que necesito es tener un ambiente. Yo Ujú, necesito intentar estar lo más tranquilo posible.
apagar el móvil, quitarme distracciones, creo que eso al final es una carta negra en el negocio y en la vida también. Y luego una buena iluminación. Me gustan mucho las lucecitas, como puedes ver por aquí. Una buena iluminación, tranquilidad y generalmente me pongo 4 o 5 de mis temas favoritos y me pongo un ambiente y nada, y a partir de ahí desarrollo. Empiezo por una idea y desarrollo. Vale, ¿cuáles son esos temas, 2, 3 temas favoritos que te pones normalmente? Best Part of Life de Saint John, eso me flipa. Ese tema me flipa muchísimo. Hay un tema de Trippie Redd que es Dreamer, que sí, creo que es Dreamer, si no me equivoco, que me flipa muchísimo. Y otro de Post Malone que es Insane, que me flipa muchísimo. Y esos tres diría yo que cuando necesito así un poco sacar motivación, ¿sabes? Son clave. Ujú. Cuéntanos, dentro de esta inspiración, si ha habido algún momento dentro de tu trayectoria profesional, porque ahora nos están escuchando gente que igual, oyentes jóvenes que quieren empezar la carrera ahora de productor musical, le gusta el tema de la música, o son artistas y quieren empezar también a escribir, grabar sus temas. Cuéntanos, cuál ha sido tu mayor reto, obstáculo profesional que has tenido dentro de todos estos años que llevas produciendo. Y cómo lo superaste, obviamente. Mayor reto, no tener plan B. Eso yo creo que es el mayor reto y sigue siendo un reto a día de hoy. Yo hay veces que me frustro, como todas las personas normales, y digo, me cago en mi vida y cierro y estoy cansado. Y lo habré hecho 50 veces y 51 veces no lo he hecho. Entonces, creo que lo más difícil es, yo en mi caso no he tenido apoyo de la familia, no he tenido apoyo, me lo he currado yo solo, ha sido como cabezonería de decir esto es, esto es, esto es, esto es, esto es. Y es bastante complicado no decir abandono. Abandono. Creo que eso, la incertidumbre es nefasta. Creo que además entramos en la época de la inteligencia artificial, que está todo muy, todos los que nos dedicamos al sector electrónico, sector tal, es un poco de qué va a pasar dentro de 5 o 10 años. Y al final, claro, te haces viejo y dices, chico, me tengo que jubilar, ¿sabes? Entonces dices, ¿hasta qué punto el hobby o la intención te está matando? ¿O hasta qué punto estás perdiendo otro tipo de oportunidades en la vida? ¿O cuántos años estás desperdiciando? Creo que es eso, que es una gran pelota, porque engloba muchas cosas. Creo que eso es lo más difícil de todo. Si me preguntas cómo lo supero, siempre me digo lo mismo a mí mismo. ¿Seré más feliz trabajando en una fábrica? ¿Seré más feliz trabajando en una oficina? ¿Seré más feliz trabajando en un restaurante? No, no, no. Entonces, una vez que lo comprendo, dices, pues otra vez a pelear. Hay días que eso, te levantas cruzado y dices, hoy no tengo el día, o vienes y no te sale lo que quieres. Ayer, por ejemplo, ayer estaba atascadísimo. Llevo 2 días con el último single de Didi, que lo estoy produciendo, y estoy atascadísimo de que no sé por dónde cogerlo. Y acabas y dices, es que no, hoy no está funcionando. Y en ese momento sientes debilidad, sientes un montón de cosas, se te abalanzan un montón de cosas. Y ya te digo, los pensamientos negativos siempre están. Yo creo que eso es imposible obviarlo. No los puedes callar. Tienes que aceptarlos y pelear contra ti mismo. Y creo que al final no todo es el dinero, la estabilidad o tal. Creo que muchas veces también hay que perseguir lo que uno quiere y lo que le hace feliz. Y creo que eso es lo único que le puedo decir a alguien, que si te hace feliz, tires para adelante. Si tienes que tenerlo en segundo plano por cualquier otra razón, yo hay temporadas en las que me he tenido que poner a trabajar por cualquier motivo y he tenido que trabajar doble y tener 2 trabajos, pues se tienen. Y hay temporadas en las que me puedo dedicar plenamente a esto y soy feliz y me va muy bien. Y hay épocas en las que digo, este mes está jodido y ya está. Y es una cuestión. Pero es que creo que te va a pasar aquí en cualquier emprendimiento. Creo que no es algo solo de la música. Creo que si te montas un dropshipping, creo que si te montas un restaurante, vas a tener épocas buenas y épocas malas. Y ya está. Y creo que al final es esforzarse y perseguir lo que quieres. Creo que eso es lo mejor.
E ir actualizándose. Ahora lo decías, ¿no? Por ejemplo, la incursión de la inteligencia artificial en todos los ámbitos y que en menos de un año está creciendo de manera exponencial en todo. ¿Cómo afrontas tú esto? Porque yo sé que tú también estás muy al día en tema de inteligencia artificial. Estás ahí también viendo cómo evoluciona y cómo va avanzando. ¿Cómo afrontas este avance en inteligencia artificial o cómo crees tú que lo puedes incorporar y ayudarte dentro de tu trabajo? Creo que como todo es formarse. ¿Qué es el mejor productor? Fórmate. ¿Quieres saber más de negocios? Fórmate. Con quien sea, como sea, tradicional, no tradicional, creo que eso es totalmente aparte. Pero creo que al final, si viene una ola nueva y no está y te afecta, ¿sabes? Pues creo que tienes que aprender por dónde va a venir o estar al tanto de dónde va a venir, para que no te pille desprevenido. También es cierto que ahora mismo, por ejemplo, estamos en un momento de que la inteligencia artificial, nadie sabe por dónde cojones nos va a salir. O sea, esto es un por cuatro todos los días, está avanzando a un ritmo frenético, las herramientas se actualizan todas las semanas, por así decirlo, salen herramientas nuevas. Entonces, creo aquí yo tengo una filosofía de lo que puedas implementar, implementa, y lo que no estás dependiente por si puedes implementar. Ujú. Realmente, creo que ahora estamos en el momento de los agentes, creo que es momento para hacer marketing, creo que es momento para aprender. Nunca ha sido tan fácil aprender de cualquier cosa, realmente. Y creo que hay que aprovechar las herramientas que al mismo tiempo va a aprovechar tu competencia, realmente. Porque esto, si no lo aprovechas tú, lo va a aprovechar otro. También está la otra parte que dice que ahora con ChatGPT todos los mensajes de marca son iguales, que todos los marketing son iguales. ¿Sabes? Que es un poco de que sí, todos lo están haciendo muy bien, pero todos son iguales. ¿Sabes? Entonces no hay diferenciación, no hay autenticidad, se está perdiendo un poco eso. Puede Hay ser. dualidad, hay dualidad de pensamiento, hay dualidad de pensamiento. Es que, Yo es que no puedo decir mucho. es Lo que que puedo decir es, piensa que estas herramientas al final lo que te dan es una guía, pero luego tú tienes que adaptarlo a tu estilo y a tu manera de hacer. El problema es este, ¿no? Que no se está adaptando, lo coges tal como te lo dicen, lo sueltas y hay poca... se ve todo igual, todo se ve igual. Ese es el problema, pero también supongo que es como siempre que sale una nueva tecnología de algo, hasta que no se aprende a utilizarla a tu favor, todos son clones. Y al final, bueno, y acaba, ya digo, es que ya es un año. O sea, toda la implosión de inteligencia artificial es que no hace más de un año. Entonces, al final, veremos lo que va, cómo va ahora está avanzando. pegando fuerte. Ahora está pegando fuerte. Y a final de este año que venga la GI, Por estamos eso. camino de un cambio de paradigma, pero estamos en cambio de un paradigma global. Ya creo que esto ya lo hablamos tú y yo cuando estuvimos la última vez en el estudio. Sí, Esto sí, sí. no afecta solo a productores musicales, esto afecta a oficinistas, esto afecta a negocios enteros, afecta a empresas. Se está hablando de paga universal para todo el mundo porque nos va a comer el 60% del trabajo de un humano, va a ser sustituido por una máquina. Y esto ya lo vivimos en la era industrial, de cuando empezaron las fábricas y toda la pesca esta, que se perdió totalmente lo que es Exacto. trabajo a mano, ese tipo de cosas. Ujú. Y yo creo que ahora es un poco va a volver. Yo creo que, ya además lo hablaba creo que también te lo comenté cuando lo hablaba con Pablo, que es uno de mis mentores de inteligencia artificial. Yo creo que ahora lo que va a volver es, si no puedes competir con una fábrica que te haga 50.000 gafas en un día, tienes que competir haciendo gafas a mano, exclusivas, de cierta forma, para que tenga muchísimo más valor que una gafa que la tiene todo el mundo, por así decirlo. Correcto. Entonces creo que ahora se va a valorar muchísimo más eso. ¿Qué va a pasar en un futuro? Pues no lo sabemos. No tengo ni idea. No sé decirte por dónde nos va a venir la hostia. Que va a venir, eso está claro. Que nos Pero, va a venir, eso está claro. pero cuando venga, tenemos que estar prevenidos y saber utilizarla. Es la clave, básicamente. Yo es que Estar al día. en este momento te digo que yo creo que va a venir tan grande que da igual lo que te prepares. Que nos va a tumbar a todos. ¡Pum! Sí, yo creo que ahora es momento de pelear. Tienes muchas armas por el suelo y coge alguna y pega un espadazo. Pero cuando llegue el boss final, no tienes el nivel. Sí que es verdad también que con el tema de la inteligencia artificial están encontrando el gasto descomunal de electricidad que necesitan, de agua que necesitan los grandes centros de estos de servidores de inteligencia artificial. También tiene sus límites, ya veremos al final a dónde llegamos.
Si repescamos el tema de la música, dejamos inteligencia artificial, ya veremos al final por dónde nos llevan los caminos de inteligencia artificial en música y en otras cosas. Villen, cuéntanos un poquito cuando un artista, lo hemos comentado antes, contacta contigo para ir a grabar contigo al estudio y no lo ha hecho nunca, nunca ha ido a grabar, que es la primera vez. ¿Qué consejo les podrías dar antes de ir, durante la sesión de grabación y a posteriori? Bueno, yo generalmente lo que hago es cuando alguien me contacta, intento tener una videollamada con esa persona para que me cuente un poco en qué punto está, si ha sacado música, si no, que me cuente un poco qué tipo de música hace, cuál es su visión, ese tipo de cosas. Y ver si podemos trabajar juntos, ver si le puedo ayudar o ver si no sois el productor indicado para esa persona y a lo mejor le tengo que recomendar a otra persona. ¿Qué le recomendaría a la gente que está empezando ahora mismo? Lo que le recomendaría es ponerse muy fuerte en contenido. Creo que ahora mismo, y es contraproducente decirlo porque al final me estoy tirando piedras al tejado, pero me da igual, creo que es lo que hay. Creo que es muchísimo más importante sacar música en Instagram o en TikTok que sacar música en Spotify y YouTube. O sea, yo creo que antes de llegar al circuito de grabar un tema, hay que testearlo en redes y que funcione en redes. ¿Por qué? Porque por experiencia eso es clave. Eso es clave. O sea, yo estuve trabajando mucho tiempo con Marco Costa, y Marco Costa se pegó haciendo reels, grabándose con el móvil así, sonando la música en el televisor. Y estamos hablando de que hizo 13 millones en reels o 14 millones en reels. O sea, él no tenía un tema fuera y tenía 40.000 seguidores. Claro, ¿qué pasa? Que cuando ya tienes una base de fans que está esperando música, sacar música es muchísimo más real. O sea, está sacando música y no se queda en el olvido, no tienes que pelearla tanto, o es más fácil de empujarla. Cuando no te está escuchando nadie y estás haciendo música y peleando por sacar música y al mismo tiempo peleando por conseguir público, creo que al final es una doble pelea. Entonces creo que es muy importante meterse en redes. Creo que es Ujú. bastante importante meterse en redes sociales a tope y crear una marca y crear un sonido y testear, intentar viralizar algún vídeo, ese tipo de cosas. Creo que es bastante importante. Ujú. Y una vez que ya tienen esa base de fans y van a tu estudio a grabar, ¿qué les recomiendas cuando van a tu estudio? ¿Cómo es una sesión de grabación contigo? Uf, muchas risas, ya lo sabes. Doy fe. Yo, yo intento no ser serio, intento no ser frío, intento mirar igual al que viene y no tiene un tema que ha sacado que el que tiene millones de reproducciones. Intento involucrarme lo mismo, siempre que el artista se deje. Hay artistas también que son muy cerrados, pero yo intento aportar, intento llevar el tema un pasito más allá de lo que el artista espera o cree que puede. Soy típico entrenador de que intenta que vayas 2 metros más rápido que la sesión anterior. Creo que eso es el presionar un poquito. Creo que también hace algo de magia para que el artista evolucione. Y al final creo que el mejor consejo que les doy es que lo disfruten, que hagan lo que ellos quieren, que se dejen de modas y de historias. Y si te gusta algo de verdad, porque te gusta hacer algo de verdad, hazlo. Ya sea reggaetón, o sea rap, o sea lo que sea, pero hazlo, no lo hagas porque tienes que hacerlo, hazlo porque te apetece hacerlo y hazlo porque te gusta. Y que le dediquen horas, porque son horas lo que hay que dedicarle realmente. Ujú. En una frase, Villen, ¿qué significa la música para ti? En una frase, O en una palabra, ¿eh? vida. Para mí la música es vida, tío. Yo, yo si me levanto y me pongo música, estoy 50 veces más contento que si me levanto y hago cualquier otra cosa. Y me has demostrado, científicamente. Yo Ujú. necesito levantarme con música, seguramente me acueste escuchando algo, me paso las tardes igual, para mí es vida. Creo que es libertad, expresión, son muchas cosas. Ujú. Para mí al menos. Y creo que para mucha gente también, incluso para los oyentes. Ya no es ni siquiera que seas alguien creativo. La música se ha convertido en algo heavy para todo el mundo. Ujú. Para ahora, para ti significa vida,
Pero si tuvieras que mandarte un mensaje al pasado, al tuyo de, pongamos, Mm. 15 años, por poner una edad, ¿qué le dirías? Pero le mandaré una foto. Mandaría una foto de esto y le diría, tranquilo, todo está bien. No, le diría empieza antes. Ujú. Le hubiera dicho empieza antes, no pares, no le bajes, confía, ten fe, no te dejes de caer. Yo le diría eso. Yo lo he dicho muchas veces, pero yo por suerte o por desgracia tengo lo que quería tener hace 15 años, 17 años. Yo hace 15, 17 años me imaginaba pues estar trabajando con artistas grandes, estar en conciertos grandes, tener un estudio de la hostia como el que tengo hoy en día. Entonces, claro, el proceso es muy jodido, pero cuando llegas dices, coño, si pudiera mandarme una foto y le diría, escúchame, aprieta, ¿sabes? Aprieta un poco. Y por el piano no te preocupes que aparecerá. El piano, sí, yo hubiera hecho el piano, escúchame, cómprate otro. Hubiera hecho, cómprate otro y no le pares. Sí, sí, Y ahora una más difícil. más difícil. Si abrimos la caja del tiempo musical y tuvieras que dejar un mensaje que escuchará tu yo futuro de aquí 20 o 30 años, ¿qué mensaje dejarías en esa cápsula musical del tiempo? Es que de futuro a pasado tengo mucho que decir, pero de pasado a futuro solo tengo preguntas. Bueno, Es oye, complicado, le preguntaría, ¿estamos vivos aún? O Skynet manda. Si necesitas ayuda, parpadea 3 veces. y ven a verme. No, te Sí, espero en el sí, pasado. diría algo de esto, ¿sabes? Diría, si corres peligro, parpadea 3 veces. Tengo muchas preguntas a futuro, tío. Ujú. Tengo muchas preguntas a futuro. El qué va a pasar con el negocio, cómo va a evolucionar la música, este ritmo tan frenético, las tendencias. Es que todo cambia tanto y ahora va a cambiar todo tan rápido que dices, no sé qué va a pasar dentro de 10 años. Nuestros abuelos, sí, nuestros abuelos hace, o bisabuelos, tatarabuelos, veían la vida 20 años posterior y tal, y sabían lo que iba a pasar porque llevaba pasando lo mismo desde hace 500 años. Pero la curva de aprendizaje que tenemos ahora mismo y la velocidad a la que todo está evolucionando es que no hay manera. Ves una pared, no ves lo que va a pasar dentro de 5 años, no lo ves. Entonces solo tengo preguntas, la verdad. Bueno, pues le dejarías preguntas. Ya veríamos cómo te las responde, tu yo del futuro. Claro, claro, ese es el problema. Si me la podía Bueno, responder, si me la podía responder no estaría intranquilo. bueno, estaría interesante porque entonces al tuyo de futuro le dirás, si tuvieras que hablar a tu yo de hace 20 años, ¿qué le dirías? Pues le respondería estas preguntas. Claro, claro, yo diría, ves a este que este va a pegar. Ay, 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 muy bien, muy bien. Pues bien, estamos llegando ya prácticamente al final, nos estamos ya quedando ya sin tiempo aquí en el de que parlem. El tiempo pasa volando, lo que tú dices, ¿no? Cada vez pasan más cosas más rápido. El tiempo es uno de ellos que también evoluciona muy rápido. Ahora nos iremos escuchando un tema tuyo. Al inicio lo decías, ¿no? Que te gustan los temas más tristes, más sentimentales, más emotivos. Y ahora, nada, en 2, 3 minutitos escucharemos un tema tuyo que es, si no me equivoco, el Pensarte. ¿Qué nos cuentas de este tema? No te puedo contar mucho de ese tema, es a debacle. Yo cuando me siento mal y no tengo palabras para escribirlo, o sea, para contarlo, pues lo escribo. Siempre he hecho música porque necesitaba contar mis problemas de alguna forma o desahogarme de mis problemas de una forma. Y cuando estoy triste es cuando tengo la espinita de tengo que crear. No sé crear de otra forma, creo que el 95% de mis canciones son tristes, seguro, o casi todas. Entonces, no sé hacer música cuando estoy contento, como artista. Como artista no sé hacer música cuando estoy contento. Como productor sí, me hago un tema de electrónica, me hago temas más vacileos, más trap, cañero, tal. Pero cuando tengo que escribir y sentarme y que Villena, artista, no productor, haga música, es por necesidad de expresarme. Y cuando necesito expresarme es porque estoy mal, realmente. Ujú. Cuando estoy bien, estoy bien. Pues ahora en nada la escucharemos. Y quedan nada, 2 minutitos. Bien, tienes a los oyentes del programa, pues si quieres lanzar algún mensaje,
es tu momento. ¿Te quieres comentar alguna última cosita antes de irnos? Si eres creativo y tienes la espinita, o estás pasando por momentos de dificultad, o tienes dudas, o cualquier cosa negativa, ármate de valor y ponte a caminar, tío. Ponte a hacer lo que quieres y persigue lo que te haga feliz. Sea esto, sea la danza, sea lo que sea el baile, sea la pintura, me da igual. Persigue, porque creo que al final, con todo esto que viene, creo que va a ser muy importante el tener algo que te haga feliz y que digas, me gusta hacer esto. Creo que hay mucha gente que trabaja de cosas que no le gustan y creo que eso al final les hace infelices. Y persíguelo y mentalízate de que hay momentos buenos, momentos malos y vive con ello y adelante, tío. Adelante, tío. Lo merece. Cuando pasan las cosas buenas, lo merece realmente. Pues, Villen, nos quedamos con ese mensaje. Agradecerte una vez más pues tu participación aquí en el programa de hoy para hablar pues de todo, de música, de inteligencia artificial, de la vida, de todo lo que ha ido saliendo durante estos minutitos y también invitarte, bueno, estás completamente invitado a volver cuando tú quieras aquí al programa, esta es tu casa, pues si tienes alguna promoción que hacernos, algún lanzamiento que quieras también promocionar, tú o algún artista tuyo también, ¿por qué no? Pues seréis bienvenidos. Muchas gracias, hermanito. Muchas gracias por invitarme y un placer estar aquí contigo. Y ahora, pues lo dicho, nos vamos, pero nos vamos escuchando a Villen. Al inicio hemos escuchado uno de los temas producidos por él, pero ahora nos vamos escuchando uno de sus temas que hemos dicho que se llama así, Pensarte. En la habitación, mirando al techo, buscando una solución. Me dormiré con lo opuesto, aunque no haya salvación. Quizá no lo merezco, voy a pedir perdón. Y pensarte y pensar que no hay nada que hacer, mientras lentamente me noto caer, a punto de perder todo lo que quiero porque no sé querer. Por más que corra no logro alcanzarte, le piso a fondo a punto de estamparme. ¿Qué me importa el dinero si no puedo comprarte? Yo no quiero perderme esa obra de arte. Y pensarte y pensar y pensarte y pensar que nos ha llegado al final. No querer aceptarlo, eso duele más. Ojalá poder cambiar, pero el daño que te hice no se va a arreglar. Por más que corra no logro alcanzarte, el pulso a 100 contra un muro delante. ¿Qué me importa el dinero si no puedo comprarte? ¿De qué vale la vida si no es pa' cantarte? Y pensar